Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. En un ambiente laboral, todas y todos deben trabajar con un objetivo en común, como en una orquesta en la que cada instrumento juega un rol importante. Pero, ¿qué sucede cuando uno desafina? Uno de los más grandes desafíos en el trabajo puede ser el colaborativo, el lograr que cada integrante vaya en busca del mismo bien común. Hoy conversamos con la psicóloga organizacional con más de 20 años de experiencia liderando procesos de recursos humanos en empresas privadas, Caro Áñez, quien acaba de lanzar su libro titulado Creciendo Colaborativo, Personas Felices, Empresas Productivas. Caro, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por esta entrevista especial de domingo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias nuevamente por tener este espacio para poder conversar de esto que es tan apasionante, que es el desarrollo organizacional, conectado especialmente esta vez con la música. ¿Y cómo nace la idea de hacer un libro acerca de este tema? Ale, mira, el tema del desarrollo organizacional o los recursos humanos, como es más bien comúnmente conocido, nace porque siempre yo tuve una inquietud con respecto a dejar una huella con relación a lo que yo había visto en estos más de 20, 25 años de experiencia profesional, pero además con un componente, diría yo, diferenciador, que es la música. Yo vengo de una familia de músicos, por lo tanto yo siempre he crecido en torno a los temas musicales y considero que la música además es un factor que es universal y que cualquiera podría de alguna manera escribir acerca de liderazgo, de trabajo colaborativo, de reconocimiento laboral, pero creo que la música sirve como analogía bastante interesante a la hora de contar, así como tú bien decías. Si yo hago esta analogía, y que es la base un poco de la inspiración del libro, si en una orquesta alguien desafina o va a contratiempo, se resiente todo el sonido y toda esa calidad que puede llegar al auditor o al que está recibiendo esa información musical. En una empresa sucede exactamente lo mismo. Pero ¿este libro está enfocado a grandes empresarios o también a personas que están emprendiendo un negocio o que sueñan con hacerlo o con los mismos trabajadores, pero que son parte de un objetivo, ¿cierto? Que supuestamente todos tenemos que tenerlo cuando somos parte de una empresa como trabajadores. Mira, lo escribí pensando, Ale, en cualquier persona que quiera emprender algo. Si bien empresa tiene varias acepciones, el concepto que hay detrás de este libro es que lo pueda leer alguien que está en la universidad, incluso alguien que está en un colegio, alguien que inicia un emprendimiento, alguien que es dueño de una empresa, alguien que está en la directiva, alguien que es un gerente, un asistente, un analista, el grupo etario desde alguien que comienza la vida laboral a alguien que ya quizás se está despidiendo para poder hacer quizás otros proyectos, en una forma en que ellos puedan entender quizás las bambalinas que hay detrás de una organización, Ale, porque ¿qué he visto yo en este bagaje de tiempo? Que hace 20 años o quizás antes comienzan a sucederse las mismas situaciones que ocurrían antiguamente, que uno puede decir hoy, ¿hemos hecho cosas distintas? Sin duda que sí, nos hemos superado, por supuesto. La pandemia es un factor, la tecnología es otro factor, pero créeme que estamos al debe en muchas otras situaciones, en muchas otras áreas. La ley Karin, por ejemplo, también nos vino a ayudar, pero créeme que lo que hay detrás de lo que la pantalla organizacional, y quizás suena súper duro, pero muchas veces las empresas llaman a trabajar con la marca, esta marca empleadora que se usa muy comúnmente, que suena muy bonito y muy fantasioso. A la hora de que la persona llegue a ese ambiente laboral, se encuentra con muchísimas sorpresas. Por ejemplo, y que aparece en el libro, que puede sonar, yo diría que casi tragicómico, lo digo con harto altura de mira y con harto respeto, y que me ha pasado ahora en estos días. La gente llega a trabajar con mucha ilusión, le entregan una carta oferta, llegan a un número, ¿cierto? Porque uno tiene que tener, obviamente, clarito el número con el que llega por contrato y las actividades que va a hacer. Y llega
no tiene lugar donde sentarse, no tiene nadie que lo reciba, hay un jefe que le dice, sabes que tengo una junta, vuelvo en 30 minutos, pero te vas a quedar con mi asistente que te puede... Ale, pasan tantas cosas. Entonces, este libro viene un poco a recoger aquellas cosas que no te dicen cuando quieren de alguna manera seducirte para que puedas trabajar con ellos, y habla al pan pan y al vino vino, con relación a aquellas cosas que hoy día se echan de menos. Cuando yo hablo de la música en esto, Ale, y disculpa que me extienda en esta parte, quiero hablar de música pensando que hay dos grandes visiones, y yo llamo a ecualizar, los que tienen un poquito más de conceptos musicales, ecualizar viene del latín equa, que habla de igualar. Cuando nosotros hablamos de altos y graves en la música, vamos a hacer el símil de que los altos son las cúpulas, los directivos, los líderes, los jefes, y los graves van a ser la gente, los trabajadores que no tienen un liderazgo, ¿sí? Entendiendo que quizás los mandos medios pueden estar ahí un poco englobados en ese grupo. La visión de los de arriba o los altos con relación a lo que dicen de los trabajadores es la siguiente. Y en Chile pasa en todo el mundo, pero en Chile básicamente tiene que ver con este lenguaje coloquial. Los trabajadores vienen a calentar el asiento, hacen lo que quieren, arrastran el poncho, se quejan por todo. Y los trabajadores hacia los de la cúpula o los altos dicen, no nos reconocen, no ven lo que nosotros hacemos, es decir, los sacrificios, que estamos ahí, pero no nos escuchan, no nos ven, no nos reconocen, y se produce una situación bastante ruidosa, que es lo que yo también hablo. Cuando no hay una ecualización, suena todo distorsionado y finalmente el producto es pésimo. ¿Y qué tiene que hacer una empresa? Cualquiera que ésta sea, vender, ¿cierto? Financiarse. Y finalmente, si los altos y los graves no están bien ecualizados, no estamos funcionando. Y claro, ¿qué pasa con una emprendedora? Pongámonos en el caso de una persona que no tuvo experiencia previa en negocios y que se dio muchísimo, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Personas ya sea que renunciaron a sus actividades anteriores o decidieron emprender por cualquier razón. Empiezan a contratar generalmente a familiares que los ayudan, después empiezan a crecer de a poco y cuando ya empiezan a necesitar más personas, se ven en la situación de tener que liderar y muchas veces no saben cómo hacerlo. ¿Todos somos líderes o es algo que tenemos que ir aprendiendo? Súper buena tu pregunta y mira, yo lo separaría en dos grandes ámbitos. Uno es definitivamente el autoliderazgo. Yo creo que el autoliderazgo, Ale, nos sirve en todos los frentes. O sea, desde alguien que está en el, créeme, desde alguien que está en el colegio, o sea, desde primero básico como una habilidad fundamental para la vida. O sea, imagínate un niño, los que son papás pueden darse cuenta con sus propios hijos, alguien que se autogestiona desde muy chiquitito versus alguien que es más dependiente, que necesita un poco más de incentivo. Eso se va arrastrando, ¿ya? Y cuando alguien quiere emprender, es bien complicado el tema de, si alguien emprende, entendemos de alguna otra manera que tiene esa chispa, esas ganas de hacer cosas, esa ganas, ese motor propio. Y a la hora de armar equipo, se vuelve un poquito más complicado el desafío. Primero, el tema de saber, ¿me la voy a poder? Porque un líder no solamente es quien arma equipo, ¿sí? Entendiendo que un equipo es quienes se la juegan o están en función de algo común, ¿ah? De un bien común que tienen que lograr algo que los va a favorecer a todos. Más así un grupo, o sea, un grupo de personas es un grupo que está en un lugar X, pero que cada uno está en la suya. Un equipo tiene que ver con un proyecto humano compartido. Y sucede que en el emprendimiento hay que saltar varios desafíos. Yo diría que uno es la capacidad que tiene cada uno de autogestionarse, pero también de ponerse a prueba. Eh, Primero las confianzas, porque uno como que primero accede a, conozco a tal persona, o me recomendaron a alguien, o conozco a alguien de la familia. ¿Cómo yo poder tener en esa línea tan delgada de poder yo exigir de alguna manera desde una motivación, pero también
tirar un poquito la cuerda para decir que no se pasen de listo, que no abusen de ciertas facultades, porque la otra persona dice, ay, pero si es mi familiar, es un amigo. También se puede volver como un incentivo perverso esto de voy a ser un líder buena onda y voy a querer que mi empresa sea muy relajada, pero ahí se puede generar un quiebre. Por lo tanto, es bien difícil poder mantener esa ecuanimidad frente a algunas decisiones. Es una, yo diría, una de las grandes dificultades con los que se encuentran los emprendedores. Además, para poder un poquito apoyar esta pregunta, hay algo que tiene que tener el líder, porque aquí este líder que se va haciendo a sí mismo, como en el emprendimiento, este líder que se hace a sí mismo, no es que te hayan dicho, ok, tú de ahora en adelante vas a ser un líder. Tiene que ir preparándose, tiene que ir actualizándose, tiene que ir de alguna manera instruyéndose para que se pueda foguear en dos cosas. Uno, ser un líder firme con relación a los objetivos que tiene de su propio emprendimiento, es decir, la estrategia, o sea, yo quiero vender tanto en tanto tiempo, por ejemplo, y además ser cercano a su equipo, es decir, estar presente, motivar, adherir, que es una palabra bien, un concepto bastante difícil de lograr, porque hay líderes que no tienen esa facultad de movilizar, de enganchar, de poder ser creíbles. Entonces se viene bien pesada la mano cuando una persona no tiene esas habilidades de liderazgo. Mira, yo creo que si la llama está, Ale, como para cerrar con la pregunta, si la llama está, yo creo que puede encenderse, pero si alguien no tiene esas posibilidades, es bastante difícil, aunque haga los cursos que haga, aunque se especialice, aunque tenga que mover cielo, mar y tierra, se vuelve un poquito más complicado si esa llama no está tan natural. Claro, a mí me gustaría que hablemos también de las generaciones, cómo han ido cambiando. No sé, se dice que las generaciones más jóvenes que trabajan actualmente no se casan con una empresa como lo hacían otras. Pero vamos a hacer una pausa. ¿Qué te parece si dejamos esa pregunta? Y para ustedes también quédense con nosotros. Es una pausa muy breve. Volvemos. Estamos hablando de Creciendo Colaborativo, un libro escrito por la psicóloga Caro Yáñez. Pausa, ya venimos. Seguimos aquí en Portavoz Noticias. En esta entrevista de domingo estamos conversando con la psicóloga Caro Yáñez acerca de este libro titulado Creciendo Colaborativo. Está dirigido no solamente a los grandes empresarios, sino a los emprendedores, a todas las personas que trabajan por un bien común. Caro, retornamos contigo. Yo te había planteado algo antes de irnos a la pausa. Se dice que hoy en día las nuevas generaciones o las generaciones más jóvenes que están trabajando no sudan la camiseta o esa expresión de no se camisetean con la empresa, a diferencia de generaciones anteriores que empezaban en una empresa y terminaban en ella, se jubilaban habiendo trabajado en la misma generalmente. ¿Qué nos puedes decir al respecto y en todos tus años de trabajo, qué es lo que viste? ¿Es tan así realmente? Sí, mira, y con relación a eso, más aún los líderes tienen que estar más preparados. Creo que en la medida en que estas nuevas generaciones se insertan en las organizaciones, el líder tiene que estar, diría yo, muy atento a dos grandes cosas. Por un lado, entender que estas nuevas generaciones, la dinámica con la que viven son casi que temporalmente muy diferentes a lo que habíamos estado acostumbrados. Conocerlos, por un lado, muy bien, con relación a qué? A que antes nosotros teníamos otra forma de medir el tiempo. Nosotros hablábamos antes en las organizaciones que el corto plazo era quizás un año y medio. Hoy día estamos hablando de corto plazo 6 meses, quizás 8 meses. O sea, es muy cercano el corto plazo. Y estas nuevas generaciones hoy día, frente a lo que tenemos que hacer como líderes, es estar muy a caballo en poder, quizás más que el joven que entra a trabajar a una organización, porque él va a estar ávido de conocimiento, es una persona que va a aprender rápido, es el líder, ponerse a tono con ellos para poder adquirir conocimiento de
cómo es, cómo piensa, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta, qué habilidades tiene, qué fortalezas para poder conocer y poder hacerlo brillar en el menos tiempo posible. ¿Por qué? Porque la otra parte, si nosotros hablamos como del concepto FODA, de fortalezas, oportunidades, amenazas, etcétera, la amenaza que tienen los nuevos liderazgos es que este grupo etario nos va a dejar prontamente. Por lo tanto, más que el grupo etario verlo como un desafío, ¿sí? No quiero usar la palabra problema, más que verlo como un desafío es el líder tener la capacidad para entrenarse frente a esta rapidez con la que piensan estas nuevas generaciones y tener esa avidez que tienen los jóvenes para poder conocerlos en un tiempo más próximo de lo que sucedía antes. Yo creo que tiene que ver con un tema de tiempo y de una posibilidad de que estos nuevos líderes, o estos líderes, más que nuevos líderes, que estos líderes tengan esa capacidad de querer conocerlos más prontamente. ¿Por qué además? Porque si no, es como lanzar un boomerang, Ale. Si yo no conozco a la gente con la que trabajo, se me va a venir de vuelta al propio líder con relación a sus propios proyectos y a sus propias metas en términos de tiempo. Bueno, y siempre hablamos de cuánto puede afectar nuestro entorno laboral a nuestra vida personal, pero ¿cómo afecta realmente las emociones al desarrollo de una empresa o al crecimiento de ella? Diría que es vital, vital como yo separo la vida privada con la vida laboral. Sucede que muchas veces pasamos más tiempo en la empresa o en la organización que en nuestra casa o en nuestra vida personal. Creo también firmemente que lamentablemente muchas veces hablan o expresan el sentido de que nosotros somos una empresa que cree en el desarrollo humano, que respetamos las horas privadas, que ponemos a las personas al centro, pero cuando tú realmente ves a las personas, están reventadas, están con licencias médicas, hay mucha rotación, y de algo que yo he visto, Ale, hay una conclusión que además aparece también en el libro, mucho de las emociones de las personas están motivadas, ¿por qué? Por el miedo. Por el miedo a que alguien les quite la pega, hablando de los líderes, que venga alguien mejor que tú y que te saquen, ¿cierto? O que el mismo jefe te haga sombra para que te vayas porque, escribía yo hace poco una columna donde hablaba, Ale, con respecto a las emociones, donde la relación jefe-trabajador era una de las principales causas de renuncia en las organizaciones. Y sucede muchas veces que hay líderes que son más bien tiranos, algunos le llaman líderes tóxicos o líderes perversos o líderes narcisistas. Hay trabajadores que son trabajadores que están motivados, que les resuena el propósito organizacional, que son personas habilidosas, que son personas que tienen una inteligencia para poder adaptarse a las dinámicas en este mundo tan volátil, ¿cierto? Con muchos cambios. Y sucede que muchos de esos líderes, que la gente en realidad no habla mucho, pero existen, los líderes observan que existen estas personas que le pudieran hacer sombra. ¿Y qué hacen estos líderes? Apocan a estos trabajadores, los bajan, les ponen un pie encima, no los reconocen, se apropian de sus ideas, los explotan, les exigen, no respetan sus horas de descanso, los llenan de correos los fines de semana o WhatsApp, cuando la gente ya se va, a pesar de que hay normas y leyes que tienen que garantizar este espacio privado. ¿Y sabes lo más terrible de esto, Ale? Que finalmente lleva a esa persona, y que es algo que yo dije en algún minuto, muchas de las licencias médicas, de la rotación y de los conflictos emocionales, a propósito de lo que tú decías, tienen que ver con esta persecución de algunos líderes que no tienen conciencia real de que están afectando directamente a sus trabajadores. Mira lo que estoy diciendo. Por lo tanto, ese trabajador que estaba contento, que es una persona que tiene mucho recorrido, que puede ascender, que puede ser promovido, finalmente se termina cuestionando, ¿soy tan hábil? ¿Soy suficiente? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y lo que ocurre es tan complicado y tan sensible que la gente dice, no sirvo, mejor me voy, y terminan obviamente deprimidos,
con alto nivel de ansiedad, alguna vez quizás lo hablamos antes, Ale, nosotras, con esta sensación de que llega el domingo y nos angustiamos terriblemente porque tiene que llegar el lunes y no quiero porque el jefe me está ahí acosando, hostigando. Claro. O no solo el jefe, los compañeros en el ambiente laboral. Ahora, me imagino que con este libro también una persona que a lo mejor tiene el sueño de crear su propia empresa, su propio emprendimiento, eh, y tiene miedo de hacerlo. Me imagino que hay muchas personas que no se atreven a dar ese paso porque no creen que tengan madera de líder, como se dice, o porque no saben a lo que se van a enfrentar el día de mañana. ¿Podría ser también un instrumento para que den ese paso? Sí, a mí me parece que la información que está, de hecho lo tengo acá, es ay, aquí, sí, acá. Acá hay información bastante interesante, Ale, para todo quien quisiera verse a sí mismo, como digo yo, lanzándose a querer dar un salto triple mortal, pero con una red de protección abajo que lo puede hacer caer porque, ¿sabes qué sucede? El salto, el atreverse, tiene que darlo la persona conscientemente. Abajo va a haber una red que te va a proteger, ya sea desde tu pareja, tu familia, tus amigos, mentores o gente que te quiere ayudar como desde lo más cognitivo, administrativo o educativo, pero ese salto lo tienes que dar tú. Tienes que atreverte. Y lo que sucede comúnmente, a mí me pasó básicamente antes de escribir el libro, yo me estaba aterrada, porque siempre después de dar el salto uno dice, ay, pero ¿era esto? Uno se puede llenar la boca a veces repitiendo frases, pero créanme que es así. Pero el salto tienes que darlo tú de manera consciente. Ahora, lo que suceda tiene que ver con el día a día también, tiene que ver con el día a día, tiene que ver con el querer hacerlo. El camino de un emprendedor es, yo digo, es sinuoso, tiene muchos recovecos, hay que tener, como dices tú, madera o pasta de líder, ser resiliente, ser persistente, ser disciplinado. Hay algunas gráficas que a mí me parecen súper interesantes de entender. Las personas en general, cuando alguien se lanza a esto de emprender, y que le ha ido bien, por darte un ejemplo, pero esa persona ha estado, mientras los otros lo pasan bien, ha estado sacándose la mugre, ha estado trabajando, ha estado horas en vela, ha estado dándole vueltas a algo que tiene aquí y que lo quiere convertir en un producto tangible. O sea, le tengo mucho respeto a los emprendedores. Claro, y que muchas veces el mismo entorno es quien no cree en eso, por eso uno tiene que estar firme. Si uno cree en su producto, pues es lo más importante. Si uno no se lo cree, no va a pasar nada, ¿cierto? Caro, por favor, cuéntanos dónde podemos encontrar Creciendo Colaborativo, cómo podemos adquirirlo. Mira, este libro está por ahora en Amazon en tres formatos. Está en formato digital, que no solamente puede ser leído en Kindle, que algunas personas me lo han dicho, se puede en celular, en tablet, en el computador. Está en formato tapa blanda y en formato tapa dura y lo pueden importar. Y próximamente, ojalá ideal, ojalá que eso todo esté bien, en librerías, y ahí seguramente yo les voy a dar el aviso para que puedan adquirirlo de manera más fácil quizás en el mercado chileno. Bueno, te agradecemos muchísimo, Caro, y desearte muchísimo éxito, felicitarte también por este libro, porque este no es un libro para leer, sino para sonar distinto. Es lo que promete Caro Yáñez, un instrumento que desafina, hace que toda la orquesta también lo sienta. Creciendo Colaborativo, personas felices, empresas productivas. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Ale, y a todas las personas que trabajan en Portavoz, y gracias a todos los que nos están viendo. Y gracias a ustedes también, amigos, por esperarnos cada domingo en este espacio de entrevistas en Portavoz Noticias. Recuerden que nos pueden encontrar con información y con mucho más todos los días en Portavoz. También pueden ingresar a portavoznoticias.cl y en nuestras redes sociales Portavoz Chile. Que tengan un lindo inicio de semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.